Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía, porque hoy Dios mío, tenemos un tema que promete encender los ánimos y desatar debates apasionados. Como ya anticipé en el título, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante, a veces enrevesado, y siempre entretenido universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, la pareja de ensueño que nos conquistó a todos en Love is in the Air, los inolvidables Serkan y Eda, y la vorágine de emociones que los rodeó, y que, seamos honestos, todavía los rodea. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este fenómeno turco, permítanme hacer un breve, pero jugoso, resumen. Hande Erçel y Kerem Bürsin, además de ser los indiscutibles protagonistas de una de las series turcas más exitosas a nivel mundial en los últimos años, Love is in the Air, fueron, y esto es crucial, pareja en la vida real. Su relación, cual cuento de hadas moderno, fue expuesta al ojo público de manera exhaustiva. Los medios los acechaban, los fans los seguían con fervor, y las redes sociales se convertían en el escenario perfecto para cada foto, declaración, evento. Parecían la encarnación de la perfección. Una pareja radiante, talentosa, con una química arrolladora, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero como sucede a menudo en la vida, y especialmente en el vertiginoso mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas. Lo que parecía un amor predestinado, un romance sacado directamente de la ficción, llegó a su fin. La relación tras un tiempo se rompió y desde ese momento cada movimiento, cada interacción en redes sociales, cada comentario, cada me gusta o no me gusta, fue analizado al milímetro por sus legiones de seguidores y por los medios de comunicación, ávidos de cualquier atisbo de información. Y hoy precisamente vamos a desentrañar una de esas situaciones que desataron una tormenta en las redes sociales, el incidente de la encuesta. Esa vez en que Hande Erçel, o su equipo, decidió borrar una encuesta donde aparecía el nombre de Kerem Bürsin. Y lo mejor de todo, la reacción posterior, el impacto que generó. Épica. O al menos eso prometo, ¿no? Ya verán. Prepárense para sumergirnos en el chisme, en las especulaciones, en las teorías. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones, quiero recordar a los nuevos suscriptores que si son recién llegados a mi canal, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí exploramos series, analizamos a actores y actrices, nos sumergimos en el chisme del mundo del entretenimiento, compartimos noticias y mucho más. Así que suscríbanse y únanse a la comunidad. Es un placer tenerlos a bordo. Bien, sin más preámbulos, empecemos. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, es necesario retroceder en el tiempo y situarnos en el contexto adecuado. Después de que Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación, cada uno siguió su camino, enfocándose en sus proyectos profesionales y en sus vidas personales. Sin embargo, era inevitable que los fans, los medios y el público en general, continuaran escudriñando cada detalle, buscando señales, pistas, cualquier indicio que revelara cómo era realmente su relación actual. ¿Se llevaban bien? ¿Se evitaban? ¿Existía algún tipo de resentimiento? ¿Todavía quedaba algún tipo de sentimiento? Eran preguntas que, como era de esperar, rondaban en la mente de todos aquellos que habían seguido de cerca su historia de amor. En este escenario, las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla perfecto para las especulaciones. Las encuestas, los me gusta, los comentarios, las fotos, todo adquiría un significado oculto, una carga simbólica. En este contexto y en medio de esta vorágine de análisis, surgió el incidente de la encuesta. Al parecer, alguien, no se sabe con certeza quién, aunque la lógica apunta a un fan o un seguidor apasionado, creó una encuesta en Instagram. Como saben, las encuestas son una herramienta muy popular en la plataforma, una forma sencilla de interactuar con los seguidores. Se plantean preguntas con diferentes opciones de respuesta, y los usuarios votan. En este caso, la pregunta de la encuesta involucraba, nada más y nada menos, que a Hande y Kerem. La pregunta con varias opciones preguntaba, por ejemplo, cuál era el actor o actriz favorito de los fans, o algo similar. Y por supuesto, entre las opciones de respuesta estaban, inevitablemente, los nombres de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hasta aquí podría parecer algo completamente normal, una encuesta más entre las miles que circulan en las redes sociales. Sin embargo, lo interesante, lo que convirtió esta encuesta en un tema de debate, es lo que sucedió después. Al parecer, Hande Erçel, o su equipo de redes sociales, se percataron de la existencia de la encuesta, y de alguna manera, lograron borrarla.
Sí, la eliminaron. La hicieron desaparecer de la plataforma. Y AQ. Y amigos, es donde la historia se pone verdaderamente interesante. ¿Por qué? ¿Por qué borrar una encuesta? ¿Qué significado se escondía tras esa acción? Un intento de evitar cualquier tipo de asociación con Kerem Bürsin. Un mensaje claro y contundente de que no deseaba que se les relacionara de ninguna manera. Las especulaciones, como era de esperar, se dispararon de forma inmediata y vertiginosa. Imaginen el revuelo que se armó. Los fans como si fueran un enjambre de abejas enloquecidas. Los medios hambrientos de noticias jugosas. Todo el mundo quería saber la verdad. ¿Por qué Ande había tomado esa decisión? ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Había algún tipo de rencor? ¿Odio subyacente? ¿Amor secreto aún latente? El misterio era absoluto y las teorías se multiplicaban por segundos. Y por supuesto, las reacciones en redes sociales fueron, como se dice, épicas. Literalmente Twitter, Instagram, TikTok, todo se inundó de comentarios, teorías, memes, análisis detallados de cada minúsculo detalle. Algunos fans fieles y leales a Ande la defendieron, argumentando que tenía todo el derecho del mundo a no querer que la relacionaran con su expareja. Otros, por el contrario, criticaron su actitud, acusándola de inmadurez, de no haber superado la ruptura. Otros simplemente optaron por comentar la situación con humor, creando memes geniales y compartiendo sus propias, y a menudo descabelladas, especulaciones. La verdad es que al borrar la encuesta, Ande Erçel, consciente o inconscientemente, no hizo más que avivar la llama del interés. En lugar de calmar las aguas turbulentas, lo que hizo fue echarle más leña al fuego de la especulación. Y en mi humilde opinión, esta es la clave de todo el asunto. La reacción de Ande al tomar la decisión de eliminar la encuesta fue interpretada de múltiples maneras y desde diferentes perspectivas. Algunos lo vieron como un gesto de madurez, un intento de proteger su privacidad y de dejar atrás el pasado, de marcar una clara línea divisoria. Otros, por el contrario, lo interpretaron como una señal de inseguridad, de que todavía no había logrado superar la ruptura por completo. Y por último otros, quizá los más cínicos, lo interpretaron como una estrategia de marketing muy bien calculada, una forma inteligente de mantener la atención de los medios y de los fans, de generar conversación y por ende de mantener su nombre en la palestra pública. Y aquí, amigos, es donde nos adentramos en la parte más especulativa de este vídeo. ¿Por qué realmente Ande borró la encuesta? ¿Fue una decisión puramente personal, basada en sus propios sentimientos y deseos? ¿O fue un consejo de su equipo de relaciones públicas, una estrategia orquestada para manejar la situación de la mejor manera posible? ¿O simplemente se trató de un error, un malentendido, un simple descuido? La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente nunca la sabremos con certeza. Ande Erçel y su equipo no emitieron ninguna declaración oficial al respecto, no realizaron ningún comunicado para explicar las razones detrás de la eliminación de la encuesta. Simplemente el silencio. Y como hemos visto en innumerables ocasiones, el silencio, en estos casos, alimenta la especulación y el morbo. Un silencio que abre un universo de interpretaciones. Pero independientemente de las razones que la llevaron a tomar esa decisión, lo que sí es innegable es que la reacción de la gente fue, cuanto menos, digna de estudio. El revuelo, la controversia, los comentarios, los memes. Todo eso demostró el poder inmenso de las redes sociales, el impacto que tienen las celebridades en la vida de sus seguidores, y la capacidad de una simple encuesta para generar una tormenta mediática de proporciones considerables. Y hablando de reacciones épicas, quiero destacar algo que, en mi opinión, fue muy inteligente por parte de Ande. En lugar de caer en polémicas innecesarias, de responder a las críticas o de dar explicaciones que probablemente solo habrían alimentado el fuego de la controversia, simplemente optó por el silencio. Y como todos sabemos, el silencio en muchas ocasiones es la respuesta más sabia, la más efectiva. En lugar de enredarse en discusiones y controversias que solo habrían dañado su imagen, Ande Erçel siguió adelante con su vida y su carrera. Siguió trabajando en sus proyectos, participando en eventos importantes y compartiendo contenido en sus redes sociales. Y poco a poco el interés por la encuesta y por la relación con Kerem Bürsin fue disminuyendo, perdiendo intensidad. No digo que esto haya sido una estrategia premeditada, pero definitivamente fue una decisión inteligente. Ignorar la controversia, en lugar de alimentarla, fue la clave para que el tema se desinflara,
para que la tormenta mediática se calmara. Y en el competitivo mundo del espectáculo, saber cuándo callar y cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo esperar, es una habilidad muy valiosa, casi indispensable. Pero, seamos realistas, el mundo del entretenimiento, la farándula, es así. Siempre habrá especulaciones, rumores, chismes y polémicas. Y aunque Ander Erzel haya optado por el silencio, la realidad es que su relación con Kerem Bürsin seguirá siendo un tema recurrente para los fans y los medios de comunicación. Y probablemente esto continuará sucediendo como mínimo durante mucho tiempo, quizás durante años. Porque al final del día, la historia de amor entre Eda y Serkan, y la posterior relación entre Hande y Kerem en la vida real, dejó una huella muy profunda y perdurable en el corazón de sus seguidores. Y aunque las cosas hayan llegado a su fin, el cariño, la admiración y la nostalgia por esa pareja, por esa química innegable, siguen vivos. Y de alguna manera, ese recuerdo, ese cariño, seguirá influyendo en cómo se perciben sus acciones, cómo se analizan sus gestos, cómo se interpretan sus palabras. Y para finalizar esta parte del vídeo, quiero compartir con ustedes mi opinión personal, mi punto de vista. Creo que al borrar la encuesta, Ander Erzel demostró principalmente que es una persona con derecho a su privacidad. Independientemente de si las razones fueron buenas o malas, o de si se trató de una estrategia o no, lo importante es que tomó una decisión que en ese momento consideró la mejor para ella, para proteger su intimidad, para marcar una distancia con el pasado. Y en ese sentido creo que debemos respetar su elección. Y ahora que ya hemos analizado a fondo lo ocurrido, quiero saber qué opinan ustedes, mi querida comunidad. ¿Creen que Hande hizo bien en borrar la encuesta? ¿Qué creen que significó realmente esa acción? ¿Creen que todavía existen sentimientos encontrados entre ella y Kerem? ¿O creen que simplemente es agua pasada? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir y saber qué piensan. Y para cerrar este vídeo con broche de oro, vamos a resumir los puntos clave que hemos abordado. Primero hablamos de cómo la relación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin, los inolvidables protagonistas del Love is in the Air, generó una gran expectación, un fanatismo casi enfermizo entre sus seguidores. Segundo, analizamos el polémico episodio de la encuesta, una simple encuesta en redes sociales que, como vimos, desató la locura, las especulaciones y las interpretaciones encontradas sobre la relación entre ambos actores. Tercero, reflexionamos sobre las posibles razones por las que Ander Erzel borró la encuesta, y las diferentes interpretaciones, a menudo contradictorias, que se hicieron sobre su controvertida acción. Y finalmente compartimos mi opinión personal sobre el tema, y los invité a dejar sus comentarios y a participar en la conversación, porque al final del día, lo más valioso es el intercambio de ideas. Así que espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante, informativo y entretenido. Si fue así, por favor, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental. Recuerden que en este canal, hablamos de series, analizamos actores y actrices, nos sumergimos en el chisme del mundo del entretenimiento y mucho más. Así que suscríbanse y únanse a la comunidad. Y por supuesto, no duden en dejar sus comentarios, me encantaría saber qué opinan sobre este tema, si están de acuerdo con lo que dije, si tienen otra perspectiva que quieran compartir. La conversación está abierta. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo con más chismes, más análisis y más entretenimiento. Hasta pronto.